El día en que enterré a mi esposo, sentí que algo más que su cuerpo se iba con él. No era solo el peso del duelo lo que me ahogaba, sino una sensación helada en el pecho, una sospecha que se movía entre las flores y los susurros, porque mientras todos lloraban, yo vi algo que me heló la sangre. Mi nuera, Valeria, se inclinó sobre el ataúd y, fingiendo acariciar la solapa del traje de Arturo, colocó discretamente un objeto pequeño dentro del bolsillo interior. Su mano tembló apenas un segundo. Nadie más lo notó. Yo sí. Por un instante, dudé de mis propios ojos. Pensé que el dolor me estaba jugando una mala pasada, que quizá era solo un pañuelo o una medalla. Pero no. La expresión en el rostro de Valeria fue demasiado precisa, demasiado fría, y la forma en que miró a mi hijo, Mauricio, después, fue la de alguien que había cumplido una misión. Me quedé petrificada. El sacerdote continuó con la misa. El incienso subía en volutas pálidas, y las palabras sobre el descanso eterno me parecieron huecas. Lo único que podía pensar era en ese movimiento breve y sigiloso, esa mano que escondía algo sobre el cuerpo del hombre con quien compartí 40 años de mi vida. Pero antes de continuar, quiero hacerte una invitación muy especial. Suscríbete al canal y deja tu me gusta. Esto me ayuda a ver que me apoyas y disfrutas de mis historias. Y comenta aquí abajo desde qué ciudad nos estás viendo. Ahora, continuemos. Cuando la ceremonia terminó y todos se marcharon al salón contiguo para el café y las condolencias, me quedé sola frente al ataúd. El silencio era tan profundo que podía oír el crujido de la madera. El olor a cera derretida me mareaba. Entonces di un paso al frente, con el corazón latiendo tan fuerte que sentí miedo de que alguien lo oyera. Me incliné sobre Arturo. Él estaba tan quieto, tan impecable en su traje azul. Su rostro parecía el de un hombre en paz, pero supe, como solo lo sabe una esposa, que aquella quietud no era serenidad, sino misterio. Deslicé la mano dentro del bolsillo de su saco, temblando. Mis dedos tocaron algo duro, rectangular. Lo saqué con cuidado. Era un sobre blanco, doblado con precisión, y en él, escrito a mano, mi nombre, Adriana. El mundo pareció detenerse. La respiración se me cortó. Lo guardé en mi bolso, mirando a todos lados para asegurarme de que nadie me había visto. Y fingí que me acomodaba el pañuelo negro. Minutos después, cerraron el féretro. Y con ese golpe seco del martillo sobre la tapa, supe que el verdadero entierro apenas comenzaba. De regreso a casa, el camino me pareció eterno. El coche avanzaba entre la niebla de la tarde y cada pensamiento era un golpe de tambor en mi cabeza. ¿Qué había querido decir Arturo con ese sobre? ¿Y por qué había sido Valeria, mi nuera, quien lo colocó allí? ¿Era acaso un mensaje de él o una trampa de ella? No quise abrirlo todavía. Lo apreté contra mi pecho, como si contuviera la voz de un muerto. Al llegar, dejé el bolso sobre la mesa del comedor. Las luces estaban apagadas, la casa en silencio. Todo olía a flores marchitas y a vacío. Me senté en la silla donde Arturo solía leer el periódico y solo entonces abrí el sobre. Dentro había una hoja doblada en 3 y una llave pequeña, de metal oscuro. La carta era corta, escrita con la caligrafía firme de mi esposo. Adriana, si estás leyendo esto, significa que no pude hacerlo en persona. Lo que creías tuyo nunca lo fue. No confíes en nadie. A veces el amor más cercano es el que más hiere. Volví a leer esas líneas una y otra vez, como si entre las palabras pudiera encontrar el alma que me habían arrebatado. El papel olía a cera y a tierra. Y la llave brillaba con un matiz opaco, como si guardara siglos de silencio. Esa noche no dormí. Cada sombra en la casa me parecía distinta. Cada rincón tenía un peso que antes no tenía. El viento golpeaba las ventanas y los recuerdos se colaban con él. La risa de Arturo, su olor a tabaco, sus promesas de juventud. Lo amé con cada parte de mí, y sin embargo, ahora dudaba de todo. Cuando el reloj marcó las 3 de la madrugada, me levanté. No podía soportar más la incertidumbre. Tomé la llave, la puse sobre la mesa y la observé bajo la luz de la lámpara. Era vieja, con el número 47 grabado en el costado. Parecía de una caja de seguridad, y entonces lo recordé. Semanas antes de morir,
Arturo había dicho algo extraño. Si algo me pasa, no busques respuestas en casa. En ese momento pensé que deliraba por la fiebre, pero ahora esas palabras se clavaban como un cuchillo. Él sabía algo, y Valeria también. A la mañana siguiente, mi hijo Mauricio me llamó. «Mamá, ¿cómo estás?» «Bien, hijo, dentro de lo posible. Valeria y yo iremos más tarde. Queremos hablar contigo». Su tono era amable, pero había en su voz una inquietud que no supe definir. «Claro», le respondí. «Aquí los espero». Colgué y mis manos se cerraron sobre la llave. Sentí una corriente de electricidad recorrerme el cuerpo. Por primera vez desde que comenzó todo, no me sentí víctima. Me sentí alerta. Y aunque todavía no sabía qué ocultaba aquella llave, supe que no estaba lista para compartirlo con nadie. Porque a veces, cuando uno mete la mano en el pasado, lo que encuentra puede ser más aterrador que el propio silencio. Y yo estaba a punto de abrir una puerta, que cambiaría para siempre la historia de mi familia. El amanecer entró gris por la ventana, como si el cielo también dudara de lo que debía iluminar. Esa mañana, el silencio en la casa tenía un peso nuevo. El espacio vacío al lado de la cama, el hueco en el ropero donde solía colgar su abrigo, el aroma a colonia que aún flotaba en el aire, todo era un recordatorio cruel de que Arturo ya no estaba. Y sin embargo, lo sentía en todas partes. En el reloj que marcaba su ritmo de vida, en los libros que había dejado subrayados, en las tazas de café que aún conservaban sus huellas. Pero lo que más sentía era su ausencia envuelta en preguntas. Esa llave, esa carta, esa frase escrita con su letra, lo que creías tuyo nunca lo fue. Me senté frente a la mesa del comedor, donde la luz de la mañana caía directamente sobre el papel. Lo leí otra vez. Cada palabra parecía más pesada que la anterior. El metal frío de la llave me quemaba entre los dedos. El número grabado, 47, me daba vueltas en la cabeza como un acertijo imposible. A media mañana, Mauricio y Valeria llegaron. El sonido del timbre me sobresaltó. Habían pasado solo 2 días desde el entierro, pero su visita no me daba consuelo. Me daba inquietud. Valeria fue la primera en entrar. Llevaba un vestido negro ajustado, el cabello recogido con precisión, el rostro sereno, demasiado sereno. Me besó en la mejilla con un gesto rápido, casi protocolar. «¿Cómo te sientes, Adriana?», preguntó con voz suave. «Cansada», respondí. «Pero tranquila». Mauricio me abrazó sin decir nada. Lo sentí tenso, con los músculos rígidos. Su mirada esquivaba la mía. «Solo queríamos saber cómo estabas», añadió Valeria. «Arturo te quería mucho». Sus palabras eran correctas, pero vacías, y sus ojos, mientras las decía, no mostraban tristeza, sino algo más difícil de nombrar: cautela. Nos sentamos en la sala. El reloj marcaba los segundos con un tic-tac insistente. Mauricio me tomó la mano. «Mamá, quería hablarte del testamento». «¿Del testamento?», pregunté, fingiendo sorpresa. «Sí. Papá dejó algunas cosas a tu nombre, pero…» Miró de reojo a Valeria. «Hay ciertos trámites que debemos revisar». «Trámites», repetí, saboreando la palabra como si fuera veneno. Valeria intervino, sonriendo con esa cortesía que hiere más que una bofetada. «No queremos que te preocupes por nada. Solo queremos ayudarte a ordenar los papeles. Se los agradezco», dije, fingiendo gratitud. «Arturo siempre fue muy organizado. Estoy segura de que todo está en orden». La vi mirarme fijamente por un instante, como si tratara de leer mi mente. Entonces lo entendí. Sabía que yo sabía algo, y ese juego silencioso entre nosotras había comenzado. Cuando se fueron, cerré la puerta y apoyé la frente contra la madera. Mi corazón golpeaba como si intentara advertirme que algo se avecinaba. Subí a la habitación y abrí el cajón donde había guardado la carta. Saqué la llave y la observé otra vez. El número 47. No era de la casa, tampoco de ninguna caja de Arturo. Pero había un banco, el mismo donde él trabajó durante años, que tenía cajas de seguridad numeradas de esa forma. Decidí ir al día siguiente. Me sentí nerviosa, pero también extrañamente viva. Después de días de luto y silencio, al fin tenía un propósito. A la mañana siguiente me puse un abrigo gris, me recogí el cabello y tomé el autobús. El trayecto fue largo y ruidoso.
Miraba por la ventana las calles que parecían distintas, como si el mundo se hubiera alejado un poco de mí desde que Arturo se fue. Cuando llegué al banco, el guardia de la entrada me reconoció enseguida. «Buenos días, doña Adriana. Cuánto lo siento por don Arturo», dijo con respeto. «Gracias, hijo. Necesito hacer una consulta sobre una caja de seguridad». Fui al mostrador. La empleada revisó los registros. «¿Tiene la llave y el documento de autorización?» Saqué la llave de mi bolso. La mujer la tomó, la miró y levantó una ceja. «Caja número 47, a nombre de...» Revisó. «Arturo Beltrán». Me pidió mi identificación y, tras unos minutos, me guió hacia una sala privada. El corazón me golpeaba en el pecho. Cada paso por aquel pasillo alfombrado me parecía un eco de mi propia respiración. La puerta de la cámara se abrió con un sonido metálico y la empleada me dejó sola. Encajé la llave en la cerradura. Giró con suavidad, como si hubiera estado esperando solo mi mano. La caja se deslizó hacia afuera. Era pequeña, discreta. Dentro había una carpeta marrón, un sobre cerrado y una fotografía en blanco y negro. Tomé la foto primero. Arturo estaba en ella, más joven, con el brazo alrededor de una mujer que no era yo. Ella tenía los ojos grandes, una sonrisa serena y un aire familiar que me descolocó. No sabía quién era, pero algo en su rostro me resultaba dolorosamente conocido. Abrí el sobre. Dentro había un testamento, diferente del que Mauricio me había mostrado el día anterior. El documento estaba fechado un mes antes de su muerte. Leí despacio, cada línea, y mi respiración se fue acortando con cada palabra. Yo, Arturo Beltrán, dejo como beneficiaria principal de mis bienes a Sofía Cárdenas. Sofía Cárdenas. Ese nombre no existía en nuestra familia ni en nuestra historia, o eso creía. En la parte inferior, la firma era auténtica, sin tachaduras, sin dudas. Arturo lo había hecho voluntariamente. Sentí una mezcla de ira y desconcierto. ¿Quién era esa mujer? ¿Una amante? ¿Una hija perdida? ¿Una socia? Y sobre todo, ¿por qué Valeria había puesto la llave en el ataúd? Salí del banco con las piernas temblorosas. Guardé los papeles en mi bolso y caminé sin rumbo por las calles. La ciudad seguía su curso, indiferente a mi tormenta. El ruido de los autos, las voces de la gente, el viento en los árboles, todo parecía distante. Al llegar a casa, cerré la puerta con llave y me dejé caer sobre el sillón. Miré la foto de nuevo. Esa mujer, esa sonrisa, esa mirada tan conocida. Y entonces lo vi. En el fondo de la foto, casi imperceptible, había una niña de unos 3 años, de ojos claros, de cabello igual al de Valeria. Se me escapó un suspiro ahogado. La foto se deslizó de mis manos y cayó al suelo, porque por primera vez en mi vida tuve miedo de mi propia familia. Dormí con la fotografía bajo la almohada, como si temiera que desapareciera mientras yo cerraba los ojos. Y aún así no pude dormir. La imagen de aquella mujer desconocida, Sofía Cárdenas, y la niña de ojos claros me perseguían en cada parpadeo. Había algo en su mirada, en la forma en que Arturo la sostenía del hombro, que no se parecía al gesto de un hombre con una amante. Era un gesto más tierno, más íntimo, más culpable. El amanecer llegó sin aviso. Me levanté antes de que el reloj sonara, preparé café y me senté frente a la mesa donde aún estaba la carta. El vapor del café subía despacio, como si el aire también supiera que ese día cambiaría algo en mí. Extendí los documentos sobre el mantel. El testamento, la foto, la carta. La firma de Arturo era real, y la fecha innegable, un mes antes de su muerte. Si él había dejado todo a esa mujer, ¿por qué nunca me lo dijo? ¿Y por qué mi nuera, Valeria, tenía la llave de esa caja? Decidí ir al despacho del abogado de Arturo, el licenciado Méndez. Lo conocía desde hacía años. Fue quien nos ayudó a comprar la casa y a formalizar el testamento original, aquel en el que todo me correspondía a mí y a Mauricio. Cuando llegué, el licenciado me recibió con una cortesía cargada de incomodidad. «Doña Adriana, mis condolencias nuevamente». Arturo era un gran hombre. Lo era, respondí con un hilo de voz. «Necesito hablar con usted sobre su testamento». «Claro, tengo una copia aquí». Abrió un archivador y sacó una carpeta verde. «Aquí dice que sus bienes pasarían a nombre suyo y de su hijo».
por partes iguales. ¿Y esta? Le pregunté, colocando el documento que había sacado del banco sobre su escritorio. El hombre se ajustó los lentes, lo leyó en silencio. Su rostro cambió. Esto no lo había visto antes. ¿Reconoce la firma? Sí, dijo tras unos segundos. Es la de su esposo, sin duda. Pero... ¿pero qué? Este documento nunca fue registrado aquí. Supe en ese instante que alguien había movido los hilos. Arturo había hecho ese testamento en secreto. Y alguien más, probablemente Valeria, había querido asegurarse de que yo nunca lo encontrara. Licenciado, ¿usted conoció a una mujer llamada Sofía Cárdenas? Pregunté. El hombre dudó. El nombre me suena, pero no sé de dónde. Tal vez del pasado de mi esposo. Podría ser. Arturo tenía muchos contactos, aunque ese nombre frunció el ceño. Espere. Revisó un archivador antiguo, de esos con polvo y etiquetas amarillentas. Sacó una carpeta. Aquí está. Hace más de 30 años, Arturo firmó un contrato de manutención, a nombre de Sofía Cárdenas. Sentí un frío recorriendo mis manos. ¿Manutención? ¿De quién? De una menor de edad, la hija de esa mujer. El silencio se volvió espeso. Mi corazón empezó a latir con fuerza. ¿Una hija? Pregunté, apenas respirando. Sí, pero el nombre de la niña está tachado. Parece que fue borrado a propósito. Mis ojos se llenaron de lágrimas. No podía creer lo que estaba escuchando. Mi esposo, el hombre que dormía a mi lado durante 40 años, tenía una hija con otra mujer, y me lo ocultó toda su vida. Salí del despacho tambaleándome, como si cada paso pesara una década. La calle me pareció más ruidosa que nunca, llena de voces que me atravesaban. Caminé sin rumbo hasta terminar frente al cementerio. El portón estaba abierto. Entré. El aire olía a tierra y flores marchitas. Me detuve frente a la tumba de Arturo. El mármol aún estaba limpio, las coronas secándose al sol. Apoyé la mano sobre la lápida. ¿Por qué, Arturo? Susurré. ¿Por qué me mentiste? No hubo respuesta, solo el zumbido del viento moviendo las hojas del ciprés. Miré alrededor, buscando fuerza en un paisaje de muertos, y la encontré dentro de mí. Si querías mantener secretos, los desenterraré uno por uno, le dije al mármol, con los dientes apretados. Y cuando los tenga todos, te prometo que nadie volverá a usar tu silencio para destruirme. Al llegar a casa, encontré a Valeria esperándome en la puerta. Su presencia me tomó por sorpresa. ¿Dónde estaba? Preguntó con un tono entre dulce y controlador. Dando un paseo, respondí sin emoción. Mauricio está preocupado. No ha dormido desde el entierro. Yo tampoco. Ella me observó con esa mirada que parecía querer perforarme. ¿Encontró algo? Preguntó de pronto. ¿A qué se refiere? Dije, intentando mantener la calma. No sé. A veces uno guarda recuerdos. Arturo tenía muchos. No respondí. Sus palabras estaban cuidadosamente medidas, pero su intención era clara. Sabía que había abierto la caja. ¿Sabe, Valeria? Le dije con suavidad. Hay cosas que uno cree conocer de las personas, pero el tiempo siempre tiene una forma extraña de mostrarnos lo que no queríamos ver. Ella sonrió. Eso es cierto, Adriana. El tiempo lo revela todo. Sí, añadí. Incluso las mentiras. Su sonrisa se congeló por un segundo. Y supe, con absoluta certeza, que había acertado. Esa noche no pude dejar de mirar la foto. Arturo, Sofía y la niña. Volví a observar los rasgos de la pequeña, la forma del mentón, la curva de las cejas, la mirada desafiante. Eran los mismos que había visto en Valeria. El mismo brillo, la misma sombra en los ojos. El corazón me dio un vuelco. Me llevé las manos al rostro, horrorizada. No podía ser, pero sí lo era. Todo encajaba. La carta, la llave, la actitud de Valeria, su presencia en la vida de Mauricio. No era una casualidad, no era destino, era un plan. Un plan que había empezado antes de que yo siquiera supiera quién era ella. Cerré los ojos y recé, no por perdón, sino por claridad. Porque algo me decía que lo que estaba a punto de descubrir no solo cambiaría mi vida, sino que podría costármela. La mente tiene una forma curiosa de protegerse. Cuando algo duele demasiado, lo oculta bajo capas de rutina. Esa mañana intenté fingir que todo era normal. Preparé café, abrí las ventanas, puse música suave,
Pero no había forma de tapar el ruido que hacía la verdad, golpeando dentro de mí como un reloj roto. La foto estaba sobre la mesa, mirándome. Esa niña de 3 años, con el mismo brillo en los ojos que Valeria, me observaba desde el pasado. No necesitaba una prueba de ADN para entenderlo. Lo supe en el instante en que la miré. Valeria era hija de Sofía Cárdenas, y Arturo, mi esposo, era su padre. Me quedé inmóvil largo rato, dejando que la certeza se asentara. 40 años de matrimonio, y aún me quedaban secretos por descubrir. Salí de casa sin decirle a nadie a dónde iba. Tomé un taxi hacia la zona vieja, donde vivía mi amiga Laura, una mujer que conocía a todo el mundo en el barrio desde hacía más de 40 años. Ella había sido mi confidente en tiempos difíciles. Si alguien podía ayudarme a atar cabos, era ella. Laura me recibió en bata, con su pelo gris recogido y una mirada de preocupación. «Adriana, por Dios, tienes la cara blanca. ¿Qué pasó?» Me senté en su sofá y le conté todo. Desde la carta en el ataúd hasta la foto, pasando por el testamento y la visita al abogado. Ella escuchó sin interrumpir, con las manos cruzadas sobre las rodillas. Cuando terminé, me miró con algo entre lástima y temor. «Sofía Cárdenas», repitió. «Claro que la recuerdo». «¿La conocías?», pregunté, sintiendo el corazón acelerarse. «Vivía 2 calles más abajo de tu casa, hace muchos años. Era una mujer bonita, reservada. ¿Y Arturo?» «Arturo la ayudaba, o al menos eso decía. Ella era costurera. Tu marido le llevaba encargos de su oficina, pero había rumores». Mi garganta se cerró. ¿Qué clase de rumores? Que ella tuvo una hija y que el padre era... Bueno, tú sabes quién. ¿Arturo? Laura bajó la mirada. Nunca lo confirmé, pero se mudaron de repente. La gente decía que él le compró una casa en el otro barrio. Me quedé en silencio. Las palabras flotaban como cuchillos suspendidos en el aire. Sofía, la hija, la casa, todo encajaba. Al regresar a casa, Valeria estaba esperándome. No sé cómo lo hacía, pero siempre aparecía justo cuando menos la quería cerca. Estaba en el jardín, regando las plantas, con una sonrisa falsa. «Qué linda mañana, ¿no, Adriana?», dijo sin mirarme. «Depende para quién». Dejó la regadera, se secó las manos y me observó con una expresión tranquila, demasiado tranquila. «¿Pasa algo?». «Solo que estuve pensando en tu madre». El gesto de su rostro cambió apenas un segundo, pero lo suficiente. Una sombra cruzó su mirada. «¿Mi madre?», preguntó con voz baja. «Sí, Sofía Cárdenas». La sonrisa se borró por completo. El silencio se volvió denso. Pude oír cómo las hojas caían del limonero, una a una. «Así que ya lo sabes», dijo finalmente. «No tenías intención de ocultarlo para siempre, ¿verdad?». «No», respondió. «Solo hasta que terminara lo que vine a hacer». Su tono era frío, medido, pero cargado de algo más profundo. Resentimiento. «Tu padre», empezó a decir. «Mi padre fue un cobarde. Abandonó a mi madre cuando más lo necesitaba. Ella se enfermó. Murió sin un peso. Y mientras tanto, tú y tu hijo vivían rodeados de lujo, de fiestas, de viajes. ¿Sabes lo que es ver a tu madre cosiendo hasta sangrar los dedos para poder pagar la renta, mientras el hombre que te dio la vida brinda en un restaurante con su esposa legítima?» No pude responder. Mis labios temblaban. Ella siguió, cada palabra un latigazo. «Por eso me acerqué a Mauricio. Por eso acepté su amor. No por él, por justicia». «¿Justicia?», susurré. «O venganza. A veces son la misma cosa». Sentí una punzada en el pecho, pero no de culpa, de rabia. Rabia por Arturo, por su silencio, por la forma en que su pecado había germinado dentro de mi propia casa. Pero sobre todo, rabia porque Valeria había usado a mi hijo, a mi nieto, a mi familia entera como instrumento de su revancha. «¿Qué fue lo que pusiste en el ataúd?», pregunté. Ella sonrió con ironía. «Un recuerdo». «¿Qué clase de recuerdo?». «Una fotografía de mi madre, para que, donde quiera que esté, él nunca olvide a quien destruyó». Me quedé muda. La claridad de su odio era más aterradora que cualquier amenaza. No había lágrimas, no había temblor, solo una paz amarga en su rostro. «¿Y qué esperas ahora?», le pregunté. «Nada de ti. Ya tuve lo que quería». «¿Qué?». «Verlo muerto y verte confundida.
Esa noche me encerré en mi habitación. Tenía miedo, no solo de ella, sino de mí misma, de lo que era capaz de hacer una mujer herida. Porque, aunque su historia me conmovía, no podía perdonarla por lo que estaba haciendo con Mauricio. Él no tenía culpa. Era un hombre ciego, criado entre apariencias. Me miré al espejo. La mujer que me devolvía la mirada tenía el rostro pálido, los ojos cansados, pero una luz nueva en ellos, una determinación que no recordaba haber sentido jamás. Tomé el diario que Arturo guardaba en el cajón de su escritorio. Lo había visto 1000 veces, pero nunca lo abrí. Esta vez lo hice. Entre las páginas, encontré una nota escrita con tinta desvaída. Si algún día Valeria regresa, no la enfrentes con odio. No sabe la verdad completa. Sofía no murió por mi abandono. Murió por lo que quiso ocultar. Mi piel se erizó. Volví a leerlo, incrédula. ¿Qué quiso decir con eso? ¿Qué fue lo que Sofía ocultó? ¿Y por qué Arturo creyó que su hija volvería? Me di cuenta de que todavía faltaban piezas en ese rompecabezas, y que Valeria no era la única con secretos. El odio se mezcla con el miedo, y el miedo con la necesidad de saber. Y yo ya no podía detenerme. Porque cuando una mujer descubre que ha vivido una vida construida sobre mentiras, ya no busca consuelo, busca verdad. Y la verdad, lo presentía, aún tenía algo más por mostrarme. No dormí aquella noche. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Arturo y la mirada fría de Valeria mezclándose en un mismo sueño. El hombre que amé durante 40 años había traído a la casa su propio castigo, envuelto en belleza, en dulzura fingida, en palabras medidas, y yo, tonta de mí, la había recibido con los brazos abiertos, pero ya no más. Algo dentro de mí había despertado. Una voz que no conocía, firme, segura, me repetía sin descanso: esta vez tú llevarás el control. Preparé café al amanecer y esperé. Sabía que Mauricio pasaría a verme antes de ir al trabajo, como todos los lunes. Necesitaba verlo. Necesitaba mirarlo a los ojos y reconocer cuánto daño le habían hecho y cuánto estaba por venir. Cuando llegó, me abrazó con cariño. No parecía el hijo adulto que era, sino un niño perdido, buscando consuelo. Tenía ojeras, los hombros caídos, la voz apagada. No entiendo qué le pasa a Valeria, mamá. Desde la muerte de papá está distante. Tal vez solo necesita tiempo, le dije midiendo mis palabras. Todos procesamos el dolor de maneras diferentes. Él suspiró. Anoche la oí hablar dormida. Decía cosas raras, nombres que no conozco. ¿Qué clase de nombres? Sofía, Arturo, y algo sobre lo que me debe. Mi corazón dio un vuelco, pero disimulé. Seguro son sueños. Ya sabes, el estrés. Lo abracé y le acaricié la cabeza como cuando era niño. Pero por dentro ya sabía que no podía seguir ocultándole todo. No todavía. No hasta tener pruebas. Esa mañana tomé la decisión más difícil de mi vida: jugar el mismo juego que Valeria. Disfrazar la verdad, actuar con calma, sonreír mientras el fuego crecía bajo la mesa. Si ella quería guerra, la tendría, pero con mis reglas. Comencé con algo sencillo: invitarlos a cenar el fin de semana. Les dije que quería agradecerles por acompañarme en estos días tan tristes. Valeria aceptó enseguida, fingiendo simpatía. Por supuesto, Adriana, será lindo compartir en familia otra vez. Su sonrisa no me engañó. Detrás de ella había un brillo oscuro, una satisfacción que me dio escalofríos. Pero no lo mostré. La miré con la misma sonrisa que usan las abuelas cuando ya lo saben todo y solo esperan el momento justo para hablar. Los días previos a la cena los dediqué a planear. Contacté discretamente al abogado Méndez. Le pedí que viniera esa noche a casa con los documentos que había encontrado en el banco y una copia del testamento original. Le pedí también algo más: que trajera un perito calígrafo. No le expliqué por qué. Solo le dije: confíe en mí, licenciado. Lo que va a presenciar no lo olvidará. Y él, sin entender del todo, aceptó. La tarde de la cena, preparé la mesa con una precisión ritual. La vajilla blanca, los cubiertos de plata, las copas que Arturo usaba solo en ocasiones especiales. Cada detalle tenía un propósito, cada gesto, un significado oculto. Cuando el reloj marcó las 8, escuché el timbre.
Valeria entró del brazo de Mauricio, vestida con un elegante vestido negro. Parecía una viuda de novela. «¿Qué casa tan cálida tienes, Adriana?», dijo mientras se quitaba el abrigo. «Gracias, hija», le respondí con dulzura. «Me alegra verte de buen humor. Nos sentamos a cenar». El ambiente, aunque cordial, estaba cargado de tensión. Mauricio intentaba mantener la conversación ligera, pero Valeria lo interrumpía constantemente con frases calculadas, con insinuaciones disfrazadas de afecto. Yo la observaba en silencio, notando cómo sus ojos se movían hacia los cajones, hacia los rincones, buscando algo. Mientras servía el vino, sentí que era el momento. «Mauricio, antes de continuar», dije con calma, «quiero decirte algo». Él me miró, preocupado. «¿Qué pasa, mamá?» «Solo quiero agradecerte por ser un hijo tan noble. No todos los hombres tienen la fuerza de enfrentar lo que tú estás por descubrir». Valeria dejó la copa en la mesa. «¿Qué significa eso?», preguntó con un tono que mezclaba alerta y desafío. Yo la miré fijamente, sin pestañear. «Significa que la verdad siempre sale a la luz, aunque uno la entierre con un muerto». Mauricio se tensó. «Mamá, ¿de qué estás hablando?» «De tu padre, hijo, y de lo que escondió antes de morir». Valeria se levantó de golpe. «Esto es absurdo», dijo. «No empieces con historias ahora, Adriana». «¿Historias?», le respondí con una sonrisa. «¿O verdades que preferirías no oír?». El silencio fue absoluto. Entonces, con calma, saqué de un cajón la carpeta del banco. La coloqué sobre la mesa. «¿Reconoces esta llave, verdad?», pregunté. Ella palideció. «No sé de qué hablas. Era la llave que pusiste en el ataúd de mi esposo, la misma que abría esta caja». Mauricio me miró sin entender. «¿Qué llave, Valeria?». Ella no respondió. «En esa caja», continué, «encontré un testamento, uno donde tu padre le deja todo a una mujer llamada Sofía Cárdenas». Mauricio se quedó inmóvil. «¿Quién es esa mujer?». «Tu madre podría responderte mejor que yo», dije, mirándola directamente. Valeria apretó los puños. «¿Qué estás insinuando?». «Nada que tú no sepas», susurré. Ella retrocedió, y entonces supe que había tocado la herida exacta. «Antes de continuar, quiero hacerte una invitación muy especial. Dime aquí en los comentarios qué te está pareciendo esta historia hasta ahora y qué harías tú en mi lugar. No te vayas del video, porque lo que viene a continuación te pondrá la piel de gallina». Valeria respiró hondo, intentando recomponerse. «Esto es una trampa», dijo. «Una vil trampa». «No, hija. Esto es la verdad». «¿Qué verdad? Mi madre murió hace años. No tiene nada que ver con ustedes». «¿Ah, no?». Abrí el sobre y saqué la foto. «Entonces explícame esto». La foto cayó sobre la mesa. Mauricio la tomó con las manos temblorosas. «¿Qué es esto?». «Tu padre y Sofía. ¿Y la niña que ves allí?». Mi voz se quebró. «Es Valeria». Él miró a su esposa, pálido, sin palabras. «¿Es cierto?», le preguntó. Valeria, al verse acorralada, dejó caer la máscara. Su voz cambió. «Sí, es cierto», dijo con frialdad. «Y no me arrepiento de nada». Mauricio se levantó, incrédulo. «¿Me mentiste?». «Tu padre le destrozó la vida a mi madre. Yo solo le devolví el favor». Su confesión cayó como un trueno. Yo, en silencio, observaba el derrumbe. Por dentro, una parte de mí lloraba, pero otra, más antigua y más fuerte, sonreía, porque al fin el veneno había salido a la superficie. Esa noche no terminó ahí. Lo que vino después cambiaría para siempre el destino de todos. La noche después de la cena fue la más larga de mi vida. El silencio en la casa pesaba como si las paredes hubieran absorbido todos los gritos, todas las lágrimas, todos los secretos revelados. Mauricio se había ido sin decir palabra. Valeria, después de su confesión, salió furiosa, dejando tras de sí un aroma amargo, mezcla de perfume y venganza. Yo me quedé sola, mirando la mesa vacía. La foto seguía ahí, junto a las copas medio vacías. El retrato de mi esposo con Sofía y aquella niña se mezclaba con el reflejo del vino tinto derramado, como si el pasado sangrara sobre el presente. Sabía que no podía dormir, no todavía. Tenía que entender. Tenía que saber por qué Arturo lo había permitido todo. Subí a su estudio. Aquel lugar siempre había sido su refugio. Libros perfectamente alineados, su escritorio pulido, el olor persistente de tinta y madera. Abrí los cajones, buscando algo más que respuestas.
Y ahí estaba, el cuaderno negro, el mismo diario que había visto tantas veces sin atreverme a leer. Ahora ya no había nada que perder. Me senté en su silla y lo abrí. En la primera página, su letra firme decía: «Si estás leyendo esto, Adriana, es porque ya no estoy. Perdóname por lo que oculté, pero hay verdades que pueden destruir antes de salvar. La historia que crees conocer no es la mía, ni la tuya». Sentí un nudo en el estómago. Pasé las hojas, con las manos temblando, y ahí estaba. El nombre que me perseguía, Sofía Cárdenas. Conocí a Sofía en 1979. No fue un amor, fue una culpa. Ella trabajaba limpiando en mi oficina. Una noche, tras una fiesta, cometí el peor error de mi vida. La dejé sola, y algo le pasó. No supe qué, hasta años después. Me llevé una mano a la boca. No podía creer lo que estaba leyendo. Seguí. Cuando supe que había tenido una hija, quise hacerme cargo, pero Sofía nunca aceptó mi ayuda. Me dijo que prefería morir antes que dejarme entrar en su vida. Yo insistí. Le mandé dinero en secreto, pero ella desapareció. Años después, me enteré de que había muerto, pero algo en esa historia nunca me cerró. Di vuelta a la página. Alguien me dijo que Sofía no murió, que cambió de identidad y que la niña fue criada por otros, que el apellido Cárdenas era un invento, que todo fue planeado para acercarse a mí, no para huir de mí. Mi corazón latía tan fuerte que apenas podía leer. Entonces llegué a la última anotación. Si algún día Valeria aparece, no la odies, pero no confíes tampoco. Detrás de ella hay alguien más, alguien que conoce mis errores mejor que yo mismo. Si algo me pasa, busca al hombre del anillo negro. Él sabrá la verdad. Cerré el diario de golpe. El aire se volvió denso. El hombre del anillo negro. Esa frase se repitió en mi cabeza una y otra vez. ¿Quién era? ¿Y por qué Arturo temía tanto que apareciera? Pasé las siguientes horas revisando fotos viejas, documentos, facturas, y entonces lo vi. En una fotografía de un evento del banco, Arturo posaba con varios socios. A la derecha, un hombre de bigote con un anillo oscuro en la mano derecha. Su mirada me dio escalofríos. En el reverso de la foto, con la letra de Arturo, había un nombre: Héctor Larios. Recordé que Arturo hablaba de él de vez en cuando, pero siempre con evasivas. Dijo que había sido su amigo, su compañero en algunos negocios, pero nunca lo vi en casa. Y ahora, 30 años después, su nombre volvía como un fantasma. A la mañana siguiente, llamé al abogado Méndez. «Licenciado, ¿le suena el nombre Héctor Larios?» Guardó silencio unos segundos. «Sí, fue socio de su esposo hace muchos años. ¿Sigue vivo?» «Hasta donde sé, sí, pero…» Dudó. «No debería acercarse a él, doña Adriana». «¿Por qué dice eso? Ese hombre no es de fiar». Después de que Arturo rompió relaciones con él, hubo rumores, negocios turbios, extorsiones, incluso amenazas. Mi piel se erizó. «¿Dónde vive?», pregunté. «En las afueras, cerca del antiguo taller donde Arturo guardaba sus cosas. Pero por favor, no vaya sola». Colgué sin responder. Sabía que iba a hacerlo igual. Esa tarde, tomé el autobús hacia el barrio industrial. El taller seguía ahí, viejo, oxidado, cubierto de maleza. El viento arrastraba polvo y papeles. Golpeé la puerta con el corazón latiendo como un tambor. Nadie respondió. Golpeé otra vez. «¿Héctor Larios?», llamé. La puerta se abrió lentamente, y allí estaba, un hombre mayor, de cabello blanco, con un anillo negro brillante en la mano. Su mirada era dura, pero no sorprendida. «Así que por fin vino», dijo con voz ronca. Arturo sabía que algún día lo haría. Me quedé helada. «¿Quién es usted?», pregunté. «El que sabe por qué su esposo murió». El suelo pareció moverse bajo mis pies. «¿Murió?», balbuceé. «Arturo tuvo un infarto». El hombre soltó una carcajada amarga. «¿Infarto? No, señora Beltrán. ¿Qué está diciendo?». «Estoy diciendo que a su esposo lo envenenaron». Mi respiración se cortó. «¿Por quién?». «Por la misma persona que usted cree que lo amaba». «¿Valeria?», pregunté. Él negó con la cabeza. «No, por alguien que la usó». «¿Quién?». «Una mujer llamada Sofía». Sentí un golpe en el pecho. «Eso no puede ser. Sofía está muerta». «¿De veras?». Su sonrisa era escalofriante. «¿Está tan segura?». Mi mundo se vino abajo.
El aire se llenó de ecos, de voces del pasado, de la imagen de aquella foto. Sofía, la mujer que creí muerta, ¿seguía viva? Y si era así, ¿qué papel jugaba en todo esto? Regresé a casa temblando. Encendí todas las luces, aunque era pleno día. No podía dejar de pensar en la mirada de ese hombre, en su anillo negro, en las palabras que había dicho. A su esposo lo envenenaron. Y de pronto recordé algo. Una noche antes de morir, Arturo se había quejado de un sabor amargo en el té que Valeria le preparó. Ella lo cuidaba esos días porque yo estaba enferma. Y él había dicho entre tos: no sabe igual, pero no importa, está hecho con amor. Cerré los ojos y me llevé las manos a la boca. La verdad se revelaba ante mí, monstruosa, imposible de negar. Arturo había sido envenenado, y yo, sin saberlo, había vivido bajo el mismo techo que su asesina. Pero si Héctor tenía razón, Valeria no actuó sola. Alguien más la movía desde las sombras. ¿Sofía? ¿Viva? ¿Esperando todavía una última venganza? El corazón me latía tan fuerte que creí que iba a romperme el pecho, y en ese momento lo supe. Lo que venía no era el final, era el verdadero comienzo. Hay silencios que gritan. Esa noche, el mío fue ensordecedor. Caminaba por la casa con el diario en la mano, repasando cada palabra, cada trazo tembloroso de la letra de Arturo. Si algo me pasa, busca al hombre del anillo negro. Ya lo había hecho. Y lo que me había dicho Héctor Larios seguía repitiéndose en mi cabeza. A su esposo lo envenenaron. No por ella, sino por alguien que la usó. ¿Y si todo lo que creía saber era apenas la superficie? ¿Y si Valeria también había sido un peón más en un juego más grande? Me senté en la oscuridad, frente al retrato de bodas que aún colgaba en el salón. Arturo sonreía, sosteniéndome de la mano. Yo lo miraba con fe, con esa fe que solo tienen las mujeres que creen en la eternidad. Ahora sabía que la eternidad no existe. Solo quedan las verdades que nadie quiso ver. A la mañana siguiente, recibí una llamada. Era Héctor. Su voz sonaba grave, urgida. «La encontré», dijo sin rodeos. «Sofía». «¿Qué dice?» «Está viva. Y quiere verla». El suelo pareció abrirse bajo mis pies. «¿Dónde?» «En el viejo Hotel Mirador. Esta noche. Pero le advierto, no vaya sola. No confíe en nadie». Colgó antes de que pudiera responder. El silencio que siguió fue un cuchillo. Al caer la tarde, le pedí a Mauricio que viniera. Tenía que saberlo todo. Le mostré el diario, el testamento, la foto, y le conté lo que Héctor me había dicho. Él escuchó sin interrumpir, pálido, incrédulo. «Mamá», susurró al final, «¿estás segura de que no te están manipulando?» «Lo estoy», respondí firme. «Pero no me quedaré de brazos cruzados». Vi el miedo en sus ojos. «Déjame acompañarte». «No, hijo. Si lo que temo es cierto, quiero que te mantengas lejos». Le acaricié el rostro. «Prométeme que pase lo que pase, no volverás a ver a Valeria». Él asintió, aunque en su mirada había dolor. Sabía que esa promesa le rompería el alma. Llegué al hotel a las 9 de la noche. El lugar parecía detenido en el tiempo. Paredes húmedas, luces parpadeantes, un olor a encierro y polvo. El recepcionista, un hombre anciano, me indicó la habitación 204. Mis pasos resonaban por el pasillo vacío. Cada crujido del suelo era un aviso, cada sombra una amenaza. Golpeé la puerta. Una voz desde adentro dijo: «Pase, Adriana». La esperaba. Entré. El cuarto estaba tenuemente iluminado por una lámpara vieja. Junto a la ventana, una mujer sentada de espaldas. Tenía el cabello blanco, lacio, y un chal oscuro sobre los hombros. Cuando se giró, sentí un escalofrío. Era Sofía, más vieja, más frágil, pero viva. Sus ojos tenían el mismo brillo que en la fotografía. «¿Así que eres tú?», dije apenas respirando. «Sí». Su voz era suave, pero firme. «Y tú eres la esposa». «La viuda», corregí. Nos miramos en silencio. Por un momento solo existió el peso de las décadas que nos separaban y la sombra de un hombre muerto entre las dos. «Tu marido fue un cobarde», dijo ella sin rodeos. «Y tú, una sombra que nunca se fue», le respondí. Ella sonrió, con tristeza. «No me culpes, Adriana. Él destruyó mi vida». «¿Y la de mi hijo también? ¿Y la tuya? ¿Qué ganaste con todo esto?» «Justicia», susurró.
¿Llamas justicia a envenenar a un hombre y usar a tu propia hija para hacerlo? Sofía bajó la mirada. No fui yo. ¿Qué? No fui yo quien lo mató. Su confesión me paralizó. Entonces, ¿quién? La puerta se abrió de golpe. Entró Valeria, con los ojos llenos de lágrimas y una pistola en la mano. ¡Yo!, gritó. «Fui yo, mamá». El eco de su voz llenó la habitación. Sofía se levantó, temblando. «Valeria, no». «Sí», sollozaba. «Tú me hiciste hacerlo. Me hiciste odiarlo. Me hiciste creer que él te arruinó la vida. Pero fuiste tú quien lo destruyó primero». Sofía intentó acercarse. «Hija, no entiendes». «Entiendo perfectamente», apuntó el arma hacia ella. «Tú nunca me quisiste. Solo me usaste». Yo me quedé inmóvil. El aire se cortó en 1000 pedazos. Sofía alzó las manos. «Perdóname, Valeria. Lo hice por miedo. Arturo me amenazó con quitarte». «Mentira», gritó Valeria. «Siempre mientes». El temblor de sus manos era peligroso. «Baja el arma», le dije, dando un paso adelante. «No te acerques», me gritó. «Tú tampoco eres inocente. Tú viviste su mentira». Por un instante pensé que dispararía, pero en lugar de eso, su cuerpo se derrumbó. Cayó de rodillas, llorando, gritando el nombre de su madre. Sofía corrió hacia ella, la abrazó. Yo me quedé mirando esa escena rota, madre e hija, entre lágrimas y culpa. Todo lo que el odio había construido se derrumbaba frente a mí. Minutos después llegó la policía. Alguien había avisado, tal vez Héctor. Se llevaron a Valeria sin resistencia. Sofía me miró antes de que la esposaran también. «No la odies, Adriana. Es mi culpa». «No», le dije, «es de los tres, porque el pecado no lo comete solo quien hiere, sino también quien calla». De regreso a casa, el amanecer me encontró en el porche. El viento fresco me golpeaba el rostro. Por primera vez en meses, respiré sin miedo. Había perdido un marido, una nuera, casi un hijo, pero había ganado algo más valioso: la verdad. Y la verdad, aunque duela, libera. Tomé el diario de Arturo una última vez. Escribí en la última página: a veces la justicia no llega con gritos, sino con silencios, y el perdón no es para quien lo pide, sino para quien ya no quiere cargar con el peso del odio. Cerré el cuaderno. El sol empezó a subir, tiñendo de oro los muros de la casa, y sentí que, por fin, después de tanto dolor, podía descansar. Han pasado 6 meses desde aquella noche en el hotel. A veces todavía me despierto con el sonido del grito de Valeria en mis oídos. A veces creo oír el disparo que nunca llegó a sonar, porque lo contuve con mi voz, con mi presencia, con la única cosa que aún podía ofrecer: mi compasión. Desde entonces, el tiempo ha seguido su curso, pero mi vida cambió para siempre. El jardín ha vuelto a florecer, aunque no igual. El viento huele distinto, y cada rincón de la casa guarda un eco de lo que fue. No hay día en que no mire el retrato de Arturo y me pregunte si, en algún rincón del más allá, me observa arrepentido. He aprendido que la verdad no llega cuando la buscamos, sino cuando estamos preparadas para soportarla. Y yo, sin saberlo, había pasado toda mi vida preparándome para ese momento. Valeria fue condenada a 20 años de prisión. No por el asesinato. El informe forense nunca logró demostrar con certeza que el envenenamiento fuera mortal, sino por fraude, usurpación de identidad y manipulación de documentos. Sofía, su madre, también fue acusada, aunque por su edad avanzada y su estado de salud, cumple arresto domiciliario. Mauricio, mi hijo no volvió a ser el mismo. El día que la policía se llevó a su esposa, cayó de rodillas frente a mí. «No entiendo, mamá», me decía, con la voz quebrada. «¿Por qué? ¿Por qué todo esto?». Yo lo abracé y no supe qué responder, porque en el fondo tampoco lo entiendo del todo. El odio es una herencia silenciosa, se transmite sin palabras, como una sombra que pasa de una generación a otra, y a veces, cuando uno no la detiene a tiempo, termina devorando todo lo que toca. Mauricio decidió irse de la ciudad. Me llama una vez por semana, pero su voz suena lejana, cansada. No lo culpo. Su alma está rota, y cada palabra mía le recuerda el dolor que intentó enterrar. Yo también pensé en irme, dejar esta casa, este barrio, este país si era necesario.
Pero luego comprendí que huir no es sanar. Sanar es quedarse, enfrentar el eco del pasado y aprender a vivir con él. Así que me quedé. He dedicado mis días a restaurar las pequeñas cosas que antes me daban paz. Pintar las paredes, cuidar mis plantas, escribir. He llenado cuadernos enteros con mi historia, no para mí, sino para quienes vengan después. Quiero que, si alguna mujer como yo, una esposa, una madre, una abuela, siente que su vida se desmorona por una traición, pueda leer mis palabras y saber que sí se puede sobrevivir. Hace 2 semanas recibí una carta. Era del abogado Méndez. Dentro, un sobre amarillento, sellado, con la letra de Arturo. El corazón me dio un vuelco. Decía: Adriana, si esta carta llega a ti, es porque la verdad ha salido a la luz. No busques perdonarme, solo entenderme. Nunca amé a Sofía como a ti. Fue un error, uno que arrastré toda mi vida. Pero cuando supe que tenía una hija, quise ayudarla, aunque fuera en secreto. Nunca imaginé que ese intento de redención nos destruiría. Si hay algo después de la muerte, espero verte allí, para decirte con mis propios labios lo que mi cobardía me impidió en vida. Te amé. Siempre lo hice. Arturo. Leí esa carta una y otra vez hasta empaparla de lágrimas. No lo perdoné en ese instante, pero entendí algo que me liberó. El amor no siempre salva, pero el perdón sí. Perdonarlo no fue justificarlo, sino soltar el peso que me hundía. A veces, cuando cae la tarde, salgo al porche con una manta sobre los hombros y miro el horizonte. El cielo toma ese color entre naranja y violeta que tanto le gustaba a Arturo. Y aunque sé que ya no está, a veces le hablo igual, en voz baja. Le cuento sobre el jardín, sobre los rosales que florecieron otra vez, sobre los pájaros que anidan en el viejo limonero. Le digo que lo extraño, pero que ya no lo necesito para respirar. La primera vez que pude decir eso sin sentir culpa, supe que por fin había sanado. También pienso en Valeria, en sus ojos llenos de rabia el día que la vi por última vez. No la odio. Sé que su historia fue escrita por otros antes de que ella pudiera elegir. Fue hija del abandono, del resentimiento, del silencio. Y esos son padres crueles. Le envié una carta a la prisión. No para reprocharle, sino para decirle que el odio se hereda, pero también se puede romper. Le escribí: fuiste criada en la sombra, Valeria, pero todavía puedes aprender a ver la luz. No la mía, ni la de tu madre, sino la tuya. Cuando la encuentres, entenderás que no naciste para destruir, sino para sanar lo que el pasado te robó. No sé si la leyó. No sé si algún día me responderá, pero necesitaba escribirla, porque hay heridas que solo se curan con palabras. Hace poco, el abogado volvió a visitarme. Traía otra caja de seguridad a nombre de Arturo. No sabía si abrirla. Tenía miedo de volver a empezar el ciclo del dolor, pero lo hice. Dentro había 3 cosas. Una foto de los 3, Arturo, Sofía y Valeria de niña. Una pequeña cruz de plata y una nota que decía: si lees esto, es porque todo ha salido a la luz. Gracias por cuidar de todos, incluso de quienes no lo merecían. Perdona mi silencio. Ahora ya puedes vivir sin mí. No lloré. Por primera vez, no lloré. Solo sonreí, con una paz extraña y nueva. Era como si, al fin, el alma de Arturo me hubiera soltado la mano. Esa noche dormí profundamente. Soñé con él, no en su lecho de muerte, ni como el hombre que me mintió, sino como el joven que me llevó a bailar bajo la lluvia el día que me pidió matrimonio. En el sueño, me miró y dijo: ya está, Adriana, todo se pagó. Desperté con lágrimas, pero también con alivio. El precio de la verdad había sido alto. Perdí a mi esposo, a mi hijo, a mi nuera, pero gané algo que durante décadas creí imposible: mi libertad. La libertad de ser yo, sin miedo, sin apariencias, sin mentiras. La libertad de mirar atrás sin rencor y adelante sin expectativas. La libertad de vivir, simplemente. Hoy escribo estas líneas desde mi escritorio, mientras el sol se filtra por la ventana. El viento mueve las cortinas y siento que la vida me susurra: aún queda tiempo. Tiempo para caminar descalza por el jardín, para reír sin culpa, para contar mi historia. Porque contarla no es recordar el dolor, es vencerlo. Y antes de despedirme, quiero decirte algo a ti.
que has escuchado mi voz hasta el final. Nunca subestimes la fuerza que nace del corazón herido de una mujer mayor. Nos han dicho toda la vida que callar es virtud, que soportar es fortaleza, que perdonar es resignarse. Pero no, perdonar es mirar al abismo y decir, ya no me perteneces. Así que, si alguna vez sientes que te traicionan, que te mienten, que te dejan sola, no respondas con odio, responde con verdad, porque la verdad, aunque duela, es la única herencia que vale la pena dejar. Yo soy Adriana Beltrán, y esta fue mi historia. Gracias por escucharla. Si te conmovió, suscríbete al canal, deja tu me gusta y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad me estás viendo. Tu voz, al otro lado de esta pantalla, es la prueba de que las historias, cuando se cuentan desde el alma, nunca mueren. Cuéntame en los comentarios qué te pareció mi historia y qué harías diferente en mi lugar. Muchas gracias por acompañarme hasta el final. Nos vemos en la próxima historia.